Pues muchas gracias. Todos tenemos un pasado, creo que se ha comentado, yo lo tuve, pero no estuve entre políticos, que fui político, pero eso es otro... y lo sigo siendo, porque cualquier persona que yo creo que intenta, desde las ideas que sea, cambiar o mejorar la sociedad, pues hace política, con mayúsculas, no politiqueo de este que vemos, con lo cual sigo siendo una persona política. Por eso los temas medioambientales, los temas de cambio climático, no son solo, y te corrijo, Armando, mi pasión, sino que es mi vocación. Creo que hay una parte de vocación o de activismo en ello, y es lo que intentaré explicar. Esta es la segunda vez que vengo y siempre me resulta muy complicado porque me lo ponéis difícil. Yo esta semana pues he intervenido en varios foros. No es es mi actividad, hago mi programa de televisión, etcétera, y estoy generalmente tranquilo. Cuando vengo aquí, que es la segunda vez, siempre es responder a preguntas complicadas y me hacen rebuscar bastante más. Y luego, viendo la mesa anterior, si se me permite, claro, dos doctores en filosofía, en teología. Yo soy budista, pero de Valladolid. Yo soy un estudiante del Dharma, llevo 30 años y todavía no estoy titulado, digamos. Nosotros nos solemos denominar así, estudiantes, pero quiero decir que simplemente no tengo conocimiento teológico o más allá de mi experiencia, que es lo que intento trasladar en todo esto, ¿no? Y es lo que les pido, que bajen el nivel de percepción sobre teología, filosofía, y lo adecúen a mis capacidades, que son escasas en todo esto. Dicho esto, y no es falsa modestia, es que creo que sí, que si me viera mi profesor de COU, que saqué malas notas en filosofía, me recordaba algo. Escuchando también la mesa anterior, creo que, sobre todo porque me he incorporado más tarde, Xavier, parecía que nos habíamos puesto de acuerdo, incluso que nos conocíamos, y no es el caso, pero ha hecho muchas referencias al vínculo que hay desde lo espiritual, desde lo religioso, de lo humano, con el propio planeta, con el propio entorno. Incluso utilizando una frase que voy a permitirme contradecir, que es muy habitual, y es: ¿qué planeta vamos a dejar a las futuras generaciones? Y esto es algo muy cómodo. Es cierto, pero es algo muy cómodo para todas nuestras generaciones. Yo, cuando doy charlas por ahí, todo el mundo pensamos, y ahora preguntar a quiénes son las personas más concienciadas en nuestro mundo occidental en materia de medio ambiente, todos diríamos que los jóvenes. Y si planteáramos qué podemos hacer para cambiar el planeta, para mejorarlo, casi todo el mundo suele afirmar campañas educativas en colegios, ¿no? Decimos, lo mejor es desde la educación, que los niños y niñas aprendan para transformar. Y en el fondo es esa visión, que también es algo egoísta, porque lo que estamos planteando es, yo suelo decir que tenemos mucho morro, y es que decimos que arreglen el planeta esos niños y niñas, que nosotros, los que estamos aquí, ya lo hemos dejado mal, y tenemos responsabilidad hasta que nos vayamos a morir. Los niños y niñas están súper concienciados, sí. Los niños y niñas tienen su recorrido en la vida, y ahora nos están diciendo, los más jóvenes, están diciendo qué mundo estáis creando ahora, no qué me vais a dejar después. Entonces, esa visión incluso paternalista de qué mundo les vamos a dejar, es que ya viven en este mundo. Ellos son responsables. Y ahora os daré algunos datos, porque no son los más concienciados, o siendo los más concienciados, no son los que intervienen más en esa acción que decía Armando. Y eso yo creo que es muy, muy importante. Para preparar esto había hecho un recorrido, primero por mi propia religión, por el budismo, todo lo que tiene que ver con la parte de la sostenibilidad, las referencias que hay en ellas. Y luego he hecho un recorrido, intentado hacer un recorrido por el resto de religiones. Y prácticamente todas, y eso se ha comentado en varias de las mesas, hacen una visión bastante común. Hay una en la que unas lo tienen y otras no, que es la creación de lo divino. El mundo donde vivimos, nosotros mismos, está creado por lo divino, pero hay religiones, por ejemplo, yo no tengo una creencia divina. Nosotros en el budismo, al menos en el budismo que yo sigo, el tibetano, no tenemos muy claro cómo se creó, lo cual no quiere decir que se niegue. El único dogma que a mí me enseñaron en el budismo que se debía de tener era: yo no puedo negar la existencia de Dios, tampoco puedo afirmar la existencia de Dios. Luego, no tengo que tener una actitud negativa entre alguien que crea en Dios. Esa es la única creencia. Hay quienes creemos en la reencarnación y quienes no creen. Hay quienes mantenemos nuestras creencias de nuestra cultura. Repito, soy de Valladolid, tengo unas bases cristianas importantísimas y tengo que contextualizarlo frente a otras. Quiero decir, ese vivir en contexto con todo ello. Bueno, pues en ese recorrido he visto también que prácticamente todas las religiones, las conocidas, tienen afirmaciones colocadas en su contexto. Es decir, por ejemplo, el Corán es bellísimo en cuanto al respeto a la naturaleza, la convivencia con la naturaleza, la integración entre el mensaje y las personas. Es de una belleza increíble. El Deuteronomio también, exactamente. Hay un montón de referencias en el hinduismo, sin lugar a dudas, y en el budismo también.
y el cristianismo, me acojo incluso a la última. A mí me parece que está a la vanguardia de todo el actual Papa, con la primera encíclica que sacó, que era exclusivamente en materia de medio ambiente. Me parece maravillosa, le invito a leer. Son 178 páginas, se leen rápido, pero por primera vez no solamente cuenta los problemas de la Tierra, sino que señala los responsables y qué se debe hacer. Y esto creo que es un gran avance importantísimo de la encíclica Laudato Si, que es de lectura, yo diría, obligada a cualquiera. Incluso si le quitáramos la cabecera y no supiéramos que se corresponde con una religión, podría estar firmado por Greenpeace, para entendernos. Es clara, actual y concreta. Es decir, todas las religiones tienen, he visto esa referencia. En este caso, en el budismo, dado que nosotros tenemos, antes ha comentado esa visión de hermandad entre todos los seres, pues tenemos ese vínculo con todos ellos, o consideramos que hay un vínculo en el que, más allá de si me pueda reencarnar o no, hay un respeto en un principio a cualquier otra especie y sobre todo la nave donde navegamos todos los que estamos en esa especie, al planeta Tierra, y hay reflexiones exactamente iguales. Pero es verdad que las religiones tradicionales, todas, las referencias son, o las que yo he encontrado son referencias antiguas, formas antiguas en general de hablar del planeta, del cuidado del planeta. ¿Por qué? Pues probablemente porque es la primera vez, los científicos afirman que vivimos ya en una era nueva que se llama el antropoceno, que quiere decir es la primera era en la que está condicionada por el ser humano. Condicionamos al conjunto del planeta por la actividad del ser humano. Nunca había ocurrido hasta ahora. El ser humano interfiere en el planeta, quita un bosque para tener una zona de cultivo. Eso ha ocurrido desde la historia de la humanidad. El ser humano obtiene recursos para crear cosas, pero hemos llegado a un momento en el que hemos superado los límites y la capacidad de la Tierra. Ese antropoceno, ese destrozo o no, pero esa era que vive en torno a la actividad del ser humano y que interfiere, es el que hace que sea un problema que nos hemos percatado ahora. El ser humano generalmente respondemos muy bien cuando nos damos un tortazo. Es cuando uno reacciona, cuando uno tiene un problema, uno descubre cuando ha chocado con ese problema. Bueno, pues vivimos en esa época. Y es cuando las religiones, en general, o recurren a esas visiones del pasado, digo que todas ellas bellísimas y correctas, o absolutamente identificables por todos, pero hay poca reflexión sobre el papel que tenemos hoy en ese supuesto en el que estamos actuando de forma muy negativa con respecto al propio planeta. Y ese sería para mí el primer reto. Tenemos que ser conscientes, desde cualquier espiritualidad, cualquier religión, que vivimos en una situación extremadamente importante para el planeta. Lo hemos causado nosotros y podemos corregirlo nosotros. Esa es la grandeza que tiene también el ser humano en todo ello. Yo quería haceros alguna reflexión. Os decía antes el perfil de la gente, antes de entrar a contar un poco lo que sería el cambio climático y lo que propongo. Cuando yo tengo la fortuna, aparte de mi actividad, pues me llamaron en La Sexta para un programa que se llama Más vale tarde. Antes era los miércoles, ahora es los lunes. No es hacer propaganda, aunque si lo veis pues aumenta la audiencia, que nunca es malo. Pero es el programa de máxima audiencia en su franja horaria, en el que hago una mesa sobre temas de sostenibilidad, de medio ambiente, pero dirigido al común de las personas, o sea, a mí, a cualquiera de nosotros. No es una mesa en la que intento explicar con gran conocimiento, sino que intento divulgar qué es lo que podemos hacer en el día a día de forma cotidiana. Y antes lo decía, y Armando me va a permitir, por ejemplo, utilizar agua del canal de Isabel II, que es estupenda, y no utilizar botellas de plástico. Me permite esa crítica, y a partir de ahora jarras, por favor, de agua, porque no necesitamos utilizarlo y tenemos un agua fantástica aquí en Madrid. Bueno, estas cosas cotidianas, porque la suma de lo que hacemos todos, aunque sea un poco, es el cambio real que podemos hacer. Bien, pues está teniendo mucho éxito. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que esto me encanta. Pues descubrimos que las audiencias se miden minuto a minuto, en todo momento. Cualquier tema pues tiene una audiencia mejor o peor. Cuando en general en la televisión se habla de política, la audiencia hace así y cae en picado. Excepto La Sexta, que lo hace un poco de una forma controvertida o lo que sea, y que tiene una audiencia alta. Pero en general, en los medios de comunicación estamos un poco cansados. Todos, en general. Si es hablar de Cataluña, pues ya tenemos nuestra visión, la que sea, ¿no? Excepto, esto no ocurre solamente con 3 temas. Ocurre con los temas de alimentación, los temas de salud y muy especialmente con los temas medioambientales. Cuando se tratan los temas medioambientales, la audiencia sube y se mantiene. ¿Y quiénes son los perfiles que lo ven? Hombres y mujeres entre 40 y 70 años. Para las televisiones esto es oro puro.
pero nos dice ya qué perfil le interesa. Y además es un 55% mujeres, 45% hombres. Veremos en todo esto que también los hombres estamos un poquito por debajo casi todo que las mujeres. Bien, este sería el perfil del interés que hay. Pero luego si utilizamos los datos estadísticos, veremos voy a utilizar la cifra de 200 personas. De cada 200 personas normales, cotidianas nosotros, solo una persona, estadísticamente, es lo que podemos llamar un superecologista. Es mi amiga Lilian. Ella dirige una gran ONG aquí en España y es francesa. E incluso cuando ella todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que actúa, lo hace con una visión medioambiental. Cuando va a ver a su familia, como Greta Thunberg, ella no coge el avión jamás y va en tren para ir allí a verla. Bien, es un ejemplo, son esos raritos que de vez en cuando vemos, pero que condicionan al resto de la sociedad. Es como aquellas raritas que pedían el voto para la mujer y que eran raritas en su momento, y hoy creo que no podríamos volver atrás, uno a veces duda, pero hoy es algo que nos parece absolutamente normal y lógico, pero eran raritas en su momento. Esas personas son las que tiran del tren, una de cada 200. Nos dice también las estadísticas, todas del Instituto Nacional de Estadística, que además de decir que queremos votar cada uno, nos dan datos muy importantes y yo animo a bucear. Son fuentes libres de datos, da información muy buena. Nos dicen también que hay 5 personas de esas 200 que son, podríamos llamarles ecologistas. Son personas que se leen los programas electorales, eso ya tiene un mérito increíble, se los leen, deciden su voto y su compra exclusivamente por criterios medioambientales. 5. Los 194 restantes, que somos un desecho de la humanidad, una pérdida del medio ambiente. La realidad no somos así. Tengo ahora la estadística buena, que es la que nos dicen con respecto a los contenedores de reciclaje. Las empresas, las entidades que recogen los residuos, el vidrio y el plástico principalmente, o los envases, donde se depositan estas botellas, nos tienen muy estudiados, pero para bien. Y nos dicen las del vidrio, llevamos 30 años recogiendo el vidrio en España y comenzó aquí en Madrid, nos dicen que quien mejor lleva el vidrio a los contenedores son los jubilados. Si un jubilado dice que lo lleva los martes, lo lleva los martes y separa la tapa y lo echa en el contenedor amarillo, que eso ya es de lujo. El otro día me decía uno que además rascaba la etiqueta y lo lavaba, que esto ya es... le di un abrazo porque esto ya es demasiado. Es decir, no es necesario. Lo que es una guarrería es dejarlo con líquido porque luego queda en la acera y ensucia, y eso se llama urbanidad, ¿no? Pero los jubilados. Los contenedores amarillos, los de los envases, quien mejor lo llevan son las mujeres mayores de 45 años. Nos diría la lógica que son los adolescentes los más concienciados, pero esto es una adolescencia, tiene una serie de problemas que se pasan afortunadamente, que hace que son los que dan, si se me permite el término, el plastazo para que en casa hagamos la separación de residuos, pero son los que luego nunca llevan la bolsa al contenedor. Les decimos que lleven la bolsa al contenedor, ya que sales, lleva la bolsa al contenedor amarillo, y por eso vemos tantas bolsas al lado del contenedor amarillo, porque tienen un músculo atrofiado en el hombro, que luego se cura, que impide levantar la mano y dejar la bolsa. Todos hemos sido adolescentes. Ahora con el móvil, van con el móvil, la bolsa, pero me ha pasado a mí. El otro día recorrí 3 calles con la bolsa de la basura sin darme cuenta que llevaba la bolsa de la basura. Pero los adolescentes suelen ser esos. Yo digo que a veces son el enemigo porque, por ejemplo, nos están habituando a cosas que no teníamos claro. A mí me enseñaron mis padres que las luces no se dejaban encendidas si no estábamos porque costaba dinero. Ahora es una pelea que tenemos en casa, ¿por qué dejar las luces encendidas si no hay nadie? Es de pura lógica, más allá del impacto ambiental. ¿Por qué dejar un grifo abierto si no estamos utilizándolo en ese momento? ¿Por qué poner la calefacción de tal forma que estamos en manga corta en invierno y con una chaqueta en verano? Todo esto, si viniera un extraterrestre, diría que somos un poco tontos. Esto está ocurriendo. Bien, pero los adolescentes tienen esa característica propia en la que hay un nivel de concienciación, pero no de acción. Los mejores, en general, son las personas mayores, los muy mayores. ¿Y por qué? Yo recuerdo hace mucho tiempo que di una charla en una asociación de mujeres vecinales que me encantó porque era un poco de lo cotidiano, lo que puede hacer uno en el día a día, algo parecido a lo que iniciaba al principio. Y una señora muy mayor, de esas personas que no intervienen mucho en público, hizo el mejor resumen al final, pidió la palabra y bueno, fue muy amable conmigo y dijo que quería darme las gracias porque ella hasta ese momento pensaba que era tacaña y se había dado cuenta que era ecologista. ¿Qué tiene que ver esto? Porque es nuestra cultura, es nuestra educación, la educación de nuestros antepasados. El problema medioambiental no es tanto que hoy tengamos afortunadamente luz que nos permite tener actividad por la noche y incluso estudiar durante la noche, es el uso y el abuso de las cosas.
Este vaso no, pero los de plástico que tenéis ahí, perdona, pero son ejemplos. Y ya de paso aprovecho. Esos vasos que vamos a disfrutar aquí un rato más, pero que en muchos casos vamos a disfrutar de ellos 20 segundos, 30, lo que tardemos en beber el agua, si lo tiráramos a la naturaleza, tardarían 500 años en desaparecer. Si Cristóbal Colón se hubiera llevado para beber agua botellas de este tipo y fuera un guarrete y lo hubiera tirado por la borda, todavía estarían en el mar. Esa es la diferencia. Esta botella tiene una utilidad. El uso y el abuso como tal de los recursos tiene esa afección total al planeta. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en ese antropoceno que decía es que por primera vez afectamos a todo el planeta. Y estamos afectando por el nivel de emisiones, etcétera. Yo, si queréis, podríamos entrar algo más, pero ¿dónde veo que está el componente, si queréis, para mí más importante, desde esa reflexión o el inicio con la parte religiosa, en el que por primera vez la ciencia nos está avisando de forma clara? Hay gente que nos lleva avisando desde hace mucho tiempo, pero la ciencia, en contra de lo que algunos dicen, este es el tema científico desde la historia de la humanidad en el que hay mayor consenso científico. Sin lugar a dudas, que el cambio climático está provocado por el ser humano. A veces oiremos, bueno, ¿hay alguna discrepancia? La hay en el 0,000 de la comunidad científica. Vayamos a las principales revistas científicas, Nature, Lancet, etcétera, cualquier tipo de revista, y veremos el volumen de publicaciones que demuestran de forma fehaciente esto y la ausencia de publicaciones que niegan el papel del ser humano. Pero no hace falta ir a la ciencia, lo vemos todos en el día a día. Vemos que algo está cambiando, que algo está afectando, que hay una mayor desertificación, que hay un cambio en el planeta, porque desde 1850, especialmente con la revolución industrial, nuestras emisiones que calientan, aparte de que emitimos gases de efecto invernadero que hacen que el sol no actúe de forma natural con el planeta y retienen, no solamente aumenta la temperatura, sino que alteran el planeta. Y la alteran de tal forma que donde hay una sequía, en otro lado tenemos una inundación, pero al poco tiempo los tenemos al revés. Aquí ya no sabemos si hay sequía o no en España, no sabemos si hay inundaciones o no. Lo que sabemos es que hay eventos climáticos bruscos y con mayor rapidez. Y una cosa muy importante es que siempre afectan más a los más desfavorecidos. Donde hay los más afectados son los países y las zonas más desfavorecidas, como ha pasado siempre. Donde hay enfermedades tropicales o subtropicales que suben, afecta más a las personas más desfavorecidas y a los propios entornos. A mí hay un dato que me gusta cuando doy charlas en otros sitios. Tengo clarísimo que todo esto es una cuestión de valores. La ciencia nos informa, pero tenemos que tener valores como tal. Hay un dato que me gusta dar y es la incongruencia de los datos. Si ahora mismo vamos a Etiopía, las personas que van a morir ya como consecuencia del cambio climático, tal y como está, no si se empeora, es decir, lo que ya es irremediable, van a morir 28 millones de personas, los más pobres de Etiopía. Que ya hay que ser pobre para ser pobre en Etiopía. Pues son los más pobres, 28 millones de personas. Pero estadísticamente en el planeta es irrelevante, son 0,0003% del planeta. Yo no utilizo esos dígitos en la calculadora. Si fueran un número, es irrelevante, pero 28 millones de personas, ¿a qué duele? Digo Etiopía, pero en general, el cambio climático, el desastre medioambiental, cuando lo producimos, siempre afecta a los más desfavorecidos. Donde tiramos la basura, viven personas, en muchos países que ese es su único recurso. Los que lo tiramos somos afortunados. Esto es lo que los alemanes hacían hace muchos años, cuando decían que eran ecologistas. Cogían toda la basura, la separaban, bien es cierto, y nos la enviaban a nosotros. Todas las latas venían a España, a Navarra, en concreto. Los productos radiactivos a países que controlaban menos, en las costas de África. Total, no había mucho control. Afortunadamente hemos avanzado y esto ya no ocurre. Ahora uno es ecologista, un país es sostenible si gestiona correctamente sus recursos. Aunque algunos, como Inglaterra y algún país nórdico, envían las basuras y los plásticos a China, hasta que China ha dicho para nada, te lo quedas. Bueno, vamos avanzando en todo ello. O sea, la ciencia es una parte importante y donde podemos tener esa visión. Yo, más que buscar esos valores comunes, en el budismo nosotros hablamos, y antes se comentaba del vínculo entre sabiduría y compasión. La ciencia, el conocimiento es tener esa sabiduría, conocer la situación y tener esa visión con respecto al conjunto. Y la compasión, en este caso, en el budismo se interpreta más, no es con el desfavorecido, sino ponerte en el lugar del otro, sea como sea. Ese es el concepto de compasión. Y no nos ponemos en el lugar de otro, no nos ponemos en el lugar de esa persona en Etiopía, no nos ponemos en otros lugares. Y a veces nos ocurre en las cumbres, como la que vamos a tener ahora, en la cumbre que se celebra aquí en Madrid, la Cumbre de la Tierra, es la posterior a la de París. En la de París se acordó el qué íbamos a hacer. Y en esta de
Chile-Madrid, que se llamará así, se va a acordar el cómo lo hacemos, que es muy importante. Siempre hay un debate que es importantísimo y es, los países avanzados decimos al resto del planeta, no contamines que estamos muy mal. Y los países menos avanzados, lo dijo Brasil en su momento, hace mucho, Bolsonaro está fuera de todo esto, lo dijo India, decía, la contaminación del planeta es consecuencia de tu proceso industrial. Y con tu proceso industrial, que has contaminado el planeta, tienes una calidad de vida, de salud, etcétera, de tus ciudadanos altísima. Cuando yo tenga ese nivel de calidad de vida, seré ecologista como tú. Hoy no me lo puedo permitir. Y también es cierto. Nosotros hemos contaminado y dices, ahora, pero tú no crezcas, que yo ya me lo he cargado todo. Bueno, ahí hay un trasvase. Eso es un cambio de modelo económico. Tiene que haber un trasvase de unos a otros porque el planeta nos afecta a todos. Nosotros lo hemos jorobado, unos más que otros, pero tenemos ese trasvase, esa diferencia. Yo creo que hay términos que tienen que ver con los valores, que son como el egoísmo. Seguimos considerando que somos la especie por encima de las demás, no una especie que vive en el planeta. Se nos dice muchas veces que el planeta Tierra podría vivir perfectamente sin nosotros, podría vivir mucho mejor si nos lo estamos cargando. El único riesgo real que hay ahora mismo es para la especie, para nuestra especie. Luego es una cuestión de egoísmo real hacia nosotros. Pero estamos afectando a otras. Por ejemplo, el 90% del pescado que hay, los peces del planeta, les estamos capturando, además de una forma tremendamente poco racional, para nuestra alimentación y desechando un montón. La biodiversidad la estamos afectando. Hay muchas más especies que desaparecen del ritmo habitual que están desapareciendo. Y todo porque pensamos que estamos en el centro de esa creación, en el centro del planeta, e incluso que el planeta es algo ajeno prácticamente a nosotros. Por eso decía en esa contradicción Xavier que no es el planeta que dejemos, es en el que estamos ahora mismo, que yo creo que va en línea, no discrepa del todo. La nave Voyager, cuando se aleja, ya está fuera del sistema solar, hace como unos 6 años le dijeron que diera la vuelta, a mí todo eso me parece magia, hizo una foto de la Tierra. Y esa foto está en Internet, la podéis ver. Y solamente cuando está marcada vemos lo que es el planeta Tierra. O sea, nada. Si el planeta Tierra incluso desapareciera, a la galaxia le daba igual y al universo le daba absolutamente igual. No pasaría nada, pero sí a nosotros. Es una llamada, en este caso, a valores que sí son comunes a todas las religiones. Hablamos del respeto, hablamos del romper ese egocentrismo, esa visión de conjunto que tenemos con todos. Hablamos de la humildad, tampoco somos gran cosa. Si no hubiera caído, probablemente, según dicen, hubiera caído ese meteorito y se hubiera acabado los dinosaurios, probablemente nosotros no éramos la especie más evolucionada y habría sido otra. Pues bueno, es decir, somos lo que somos, afortunadamente, pero no somos tan importantes en todo ese contexto. Por eso sí veía que, y quizás si se me permite en esa reflexión rápida y aunque luego avancemos también, que no es tanto una llamada, creo que esto debe estar en el diálogo entre las religiones, sin lugar a dudas, pero sobre todo me llamadas a que esté en la acción de las religiones. La capacidad de concienciación, la capacidad de creación de discurso, la capacidad de convencimiento que tienen todas las religiones y ese componente de valores que tiene mucho que ver con la espiritualidad es lo que puede provocar ese cambio. Porque al final la ciencia nos dice muchísimas cosas, y bien, y acertadas, afortunadamente. Nunca hemos tenido tanto conocimiento científico. Pero las cosas se cambian siempre por voluntad. Decía Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, que se dedica a esto, a hablar de cambio climático, decía que el recurso más escaso del planeta es la voluntad humana, y muy especialmente la voluntad política, la voluntad de cambio. Esta es la que realmente debemos de tener. Y las religiones, en general, no pueden ser ajenas a esto. Tienen un poder de convicción tremendo, de normalizar las cosas tremendas. Comentábamos hace un momentito que el evento, el encuentro que ha habido en el Vaticano sobre la Amazonia, por poco que obtenga, tiene un efecto transmisor tremendamente importante, porque provoca esa necesidad de cambio. Luego, las religiones, yo sí pediría desde todas las religiones que, aparte de ese diálogo que es necesario, aparte de esa reflexión interna de las religiones, sí que creo que tenemos todos la obligación, y digo obligación, de provocar ese cambio. No es lo mismo una reflexión desde una escala de valores común, no solamente entre las religiones, sino entre las personas que tienen valores espirituales, humanísticos, llamémoslo como sea, pero son esos valores los que cambian realmente la sociedad. Y estamos en un momento en el que el planeta, decía, está tremendamente afectado por el ser humano. Y factores como no considerarnos el centro del planeta, ser humildes, tener esa posibilidad, porque realmente la ciencia nos aporta también capacidad de cambio y nos lo aportan las personas. De esas personas que decía antes que a lo mejor no éramos tan perfectos, los del contenedor que comentaba,
8 de cada 10 reciclamos en España. Esto es una muy buena noticia. ¿Lo haremos mejor o peor? Por ejemplo, en pilas vamos mucho mejor que la media de la Unión Europea. En envases reciclamos ya el 79% de los envases. En papel y cartón el 80%. En áridos, que son los escombros de obra, etcétera, vamos de pena, estamos a la cola. Pero en general vamos bien. Me puedo equivocar y cojo una caja de pizza que, como es de cartón, la he hecho en el contenedor azul, pero si está manchada hay que tirarla al contenedor de resto. Me puedo equivocar, pero 8 de cada 10 personas reciclamos. Tenemos capacidad y convencimiento de que podemos hacerlo. Solo hay 2 personas de cada 10 que no lo hacen, que yo les llamo irónicamente los cuñados. Son esas personas que además saben más que tú y que te dicen: no, Armando, tú no, eso de reciclar es una tontería, te han engañado. Porque lo que tú no sabes es que luego se mezcla todo, que es mentira. O lo que tú no sabes es que estás dando negocio a alguien. Como todo en esta vida, si no apagas las luces, que damos negocio a Iberdrola, a Endesa, a quien sea, ¿no? Esa visión que tiene, porque en el fondo saben más que nosotros, sabéis el perfil ese del cuñado, pero es el mismo que deja el coche en una parada, en un espacio para discapacitados, porque son 5 minutos. Están por encima de los demás. Tenemos como misión también cambiarles. Algún día pueden dejar de ser cuñados y ser con otra mentalidad. Pero lo que es cierto es que la inmensa mayoría de la gente siente que hay una necesidad real, tiene capacidad para hacerlo y lo está haciendo. Y mi otro mensaje es que tenemos que mirar hacia atrás. Digo a las mujeres y a nuestras madres, nuestras abuelas, porque nuestros padres y nuestros abuelos no se dedicaban tanto a ello, que son las que nos dicen que es una tontería tirar una camiseta usada de algodón, aunque sea en el contenedor, para reutilizarlo, y luego ir a Mercadona y comprarnos un trapo de algodón de que nos cuesta €1 para limpiar la tablet, el ordenador, etcétera. Nuestra historia de toda la vida era recortarlo, hacer trozos de tela con esa camiseta y limpiar. Es economía, es sensatez, evitamos un residuo y tenemos un valor también educativo. Mirando hacia atrás, hacia nuestras madres, nuestras abuelas, y con esa visión de cambiar el mundo, creo que el papel de las religiones es extremadamente importante, pero no es algo bueno, es obligatorio, o así lo entiendo. Muchísimas gracias.